¿Estamos? Bueno, iniciamos la clase. Capaz, Caro, que en la clase de hoy, 8 de septiembre, ya estamos llegando a fin de año. Qué bárbaro. Me convenga proyectar desde acá para que quede, o Sí. querés probar la presentación vos, como te quede cómodo. No, me parece que es mejor para que se vea, porque creo que si no, no sale por las dudas. Dale. Pero bueno, haciendo un resumencito de lo que charlamos, ¿querés? Antes de Dale, vamos a comenzar, estuvimos empezar. charlando Sí, algunas dudas. Matías. Ahí Matías Sí, levantó la antes mano. que empiecen, quería, y Bien, yo me voy a retirar un ratín antes de la clase, dale. porque tengo eso me va a pasar los jueves, justo tengo ensayo de coro, así que si no, no llego a las dos actividades, eh, y para no estar molestando después. Así que bueno, aviso eso. Genial, no hay problema. Yo les quería hacer unas recomendaciones, que por eso me interesaba que quedara grabado, pensando en esto de que hay muchos que ya empezaron a trabajar como temas que les interesan, con esto del primer trabajo práctico, que los llevaba a buscar un caso, que los inquietaba, que les gustaría saber qué pasa, y ahora es súper acotado la entrega porque son 3 páginas, como mucho 5 páginas, esto queda grabado, así que ya lo dije. Pero toda la información extra que ustedes tengan, sepan que nosotros tenemos un TP1, tenemos otro trabajo práctico 2 y después tenemos el trabajo final integrador de toda la materia. Entonces, si quieren, nuestra idea generalmente es que el tema que empiezan a trabajar en el primer trabajo práctico, después lo sigan en el segundo y ya les quede para este trabajo final integrador. Entonces, todas esas informaciones que ahora tal vez quedan de más o quedan para ese anexo, que le decía recién el Javier Pau, por ahí váyanlo guardando pensando en esta idea de trabajo final integrador, ¿no? Nosotros en el campus virtual, el otro día empezamos como a subir, nos falta todavía subir algo más de lo que sería un repositorio tipo biblioteca que está al final del campus. No sé si han tenido posibilidad de Sí, pispearlo. ¿Sí? Que lo vi, tiene como pero algunas categorías, hay algunas dimensiones explicitadas como para que se vayan orientando. Digamos, la intención cuál es que vayan viendo por dónde pueden ser los temas de interés y en esto que decía Carolina de buscar ya encarar un poco cuál va a ser el trabajo integrador final. Nosotros ya las bases, tenemos que por ahí trabajar un poquito caro, pero ya la tenemos del año pasado, pero podríamos estructurarla y volver a subir cuáles van a ser las bases de ese trabajo integrador final, que es una modalidad que a nosotros nos gusta trabajarla en el taller, digamos, poder verla en la asignatura antes de que terminemos el cuatrimestre, por supuesto, como para dialogarla un poco, cómo lo van a orientar ese trabajo, cuál va a ser el perfil, cómo lo van a mostrar, cómo lo van a presentar de alguna manera. Entonces, estas posibles lecturas de interés, está buenísimo que las vayan haciendo. Inclusive hay también un repositorio ahí de textos de la UBA que elabora muchos textos vinculados a los temas de hábitat y territorio, que está lindo para ver material y artículos de interés que, bueno, que les pueden dar un paneo de los temas que vamos trabajando, ¿sí? Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Aprovechando, no sé, Luca, el Gaby, que se sumaron después. Estamos hablando de los trabajos prácticos. Luca, ¿vos ya lo entregaste o no? Sí, sí. Sí, lo entregué recién hace un ratito, digamos, un par de minutos nomás. Eso también, perdón. Vamos a avisar ahora específicamente que la fecha de entrega final es el jueves que viene, ¿sí? Nosotros no lo habíamos puesto, hubo un error de que sin querer nos quedó habilitado que se vencía el 1 de septiembre, pero bueno, no se preocupen por eso, incluso si lo quieren, Luca, no sé, si vos decís, no, me faltó tal cosa y me sirve esta semana, lo podés volver a subir, no hay problema. Nosotros vamos a esperar hasta ese jueves que viene, como para hacer las lecturas y más, y traerles devoluciones después de la semana de exámenes. bien, sí, porque ahora viendo voy a tener que agregarle cosas. Bueno, bien. Sí, Milagro, te escuchamos. Justo me fui a la cocina, quería saber si llevaba nota o era un aprobado de su prueba. Generalmente llevan nota,
No había pensado de lo probado, desaprobado, pero suelen llegar No, nota en porque... general sí, ponemos un numerito, una Sí. notita y un numerito ponemos, sí, claro. Y esas notas después se van promediando entre el primer trabajo práctico, el segundo y el trabajo final, y eso conforma la nota final del espacio curricular. Ah, gracias, profe. La lógica de las notas Dar es, un en seguimiento. definitiva, el proceso que hacen ustedes, cómo van compartiendo. Está bien que la lógica de la materia es que puedan estar en estas clases en vivo, no todos pueden, no hay problema por eso. Sin lugar a dudas, los que vienen a las clases en vivo, en estas charlas, tienen como más elementos, por ahí pueden consultar más cosas, tienen por un lado una ventaja y por otro lado también esa participación le suma, pero los que no puedan venir por una cuestión de horario y que la ven después, seguramente esos elementos los pueden ir de alguna manera volcando adentro de los trabajos prácticos y por supuesto la lógica es que lleguen al trabajo integrador final con más carga de conocimiento, con más definiciones, con una mirada más integral de la temática que la que empezaron, digamos, en el principio del cuatrimestre. En general, los foros no tienen notas, sí tienen, como hicimos, devoluciones, los leemos y le hacemos algún comentario o alguna reflexión resaltando algunos de los aspectos que ustedes ven. Y en los prácticos, sí, por ahí vamos con nota y siempre también una devolución, una lectura de lo que vemos, de lo que ustedes escriben o que nos dicen o que nos representan, ¿sí? Sí, por ahí para quienes no pueden sumarse a las clases, así en esta especie de taller que estamos haciendo, sí es importante que participen en el foro. O sea, es importante que todos participen, pero sobre todo aquellos y aquellas a quienes no podemos escuchar o no podemos hacer tantos intercambios así en estos espacios. Y bueno, sí, después de todo eso, ese conjunto termina de conformar estas notas más finales. Eso, hola Álvaro y Tommy, estábamos hablando de la entrega del trabajo final, del trabajo práctico número 1, que la fecha de entrega es el jueves que viene, tienen tiempo hasta esa fecha. No sé si quieren aprovechar también y consultar alguna duda o algo que les haya surgido en base a esa. No, no, yo era... buenas tardes. Era más que nada eso del tema de las fechas, pero bueno, no, ahora con esta introducción a la que puede llegar a escuchar, ya me quedan claras varias cosas. Así que por mí nada, no sé, Álvaro. El trabajo práctico es del tema 2, pero es el primer trabajo práctico, ¿sí? Pero es el que está en donde dice trabajo práctico tema 2. Tema 2, sí. Sí, Álvaro, para que te quede claro. El trabajo práctico número 2 va a ser ya después de las próximas unidades, digamos. Bueno, si les parece, avanzamos con una presentación, con esta lógica de ir charlando temas y compartiendo y debatiendo con ustedes, ¿les parece? Un poco la lógica que pensamos hoy es también charlar bastante en base a los textos que tenían para leer, para que también se puedan ir sacando dudas, para que podamos ir viendo la relación entre lo que habíamos visto y lo que estamos leyendo y encontrar como ese hilo conductor. Ahí se ve perfecto, Javi. Bueno, Caro, dale, arranquemos. Contanos un poquito también. Bueno, la idea un poco es, vieron que el tema se llamaba crecimiento y desarrollo territorial, bueno, un poco pararnos en desde dónde vamos a mirar y por ende lo primero que planteamos es, bueno, ¿qué es el territorio? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de territorio? Que ahí es lo que bien especifica un poco Madoeri, que si bien el texto es de agentes del desarrollo, tiene como unas partes introductorias donde va hablando de esto. Y estipula, y es como las premisas que siempre traemos acá en la materia, que el territorio es un lugar de encuentro, donde hay actores, donde hay instituciones que van construyendo un proceso de desarrollo. Ya vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de proceso de desarrollo. Este territorio es justamente la expresión de la organización y la movilización de los agentes sociales, que también Madoeri va a complementar con los agentes territoriales, en pos de justamente estos procesos de desarrollo en distintas escalas, con distintos recursos y con distintos mandatos, pero mandatos como viéndolos en
planificaciones, en agendas, ahí un poco la figura muestra, bueno, ¿de qué hablamos? El territorio que incluye estas instituciones, que incluye estos actores y que hay múltiples dimensiones. Ya más al final de la presentación vamos a ver de qué dimensiones estamos hablando. Hay escalas en las que este desarrollo se dan, que tiene que ver con factores más endógenos y exógenos. Cuando hablamos de endógenos hablamos de lo que es de abajo hacia arriba o desde lo local, de adentro hacia afuera, y lo exógeno son estos factores que vienen más desde afuera a repercutir adentro, digamos. Entonces, entendiendo un poco desde dónde nos paramos a mirar el territorio, traemos esta definición de desarrollo territorial que habla de justamente de este proceso político, social, económico, institucional, digamos, unas múltiples dimensiones que consisten en reducir los desequilibrios espaciales que hay hacia adentro de estos espacios del territorio, que hay en las regiones, y siempre considerando que este espacio-territorio, es una construcción social, digamos, y tiene que ver con las construcciones de relaciones de poder, con distintos como factores que se van incluyendo en este proceso. Es multiescalar, no necesariamente tiene que ver con el territorio local, puede ser regional, pueden ser entre medios, esto lo hemos ido viendo. Bueno, hoy no sé si hay mucha gente de trabajo social, pero bueno, entre quienes estudiamos desarrollo sabemos cuando hablamos multiescalaridad a qué nos referimos, las distintas escalas de actuación. Y la interinstitucionalización o lo interinstitucional, que tiene que ver con la articulación con los diversos niveles de gobierno, pero además con estas instituciones que también están presentes en el territorio y con quienes necesitamos dialogar para planificar y armar agendas que busquen justamente reducir estos desequilibrios en el territorio. En la caracterización de las ciudades, muchas veces uno de los factores para definir si una ciudad es pequeña, es mediana o es grande, es la posibilidad de definir de alguna manera la densidad institucional, o sea, la cantidad de instituciones que tiene esa localidad y a partir de ahí esa relación de actores e instituciones que le puede dar un calibre independientemente de la cantidad de población que tiene el lugar, ¿no? Densidad institucional es una buena manera de hacer una lectura para identificar si estamos hablando de una ciudad pequeña, mediana o grande, en relación a un sistema que seguramente tendrá que ver con una región y tendrá que ver con una provincia en la estructura, supongamos, de nuestra República Argentina o de cualquier país. Pero en el tema densidad institucional me parece que es interesante hacer una caracterización siempre que uno hace una mirada de ese territorio y donde uno puede empezar a pensar esto que decía Caro, de las relaciones de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, o las horizontales, porque muchas veces si uno puede trabajar en horizontal, en lógicas que combinen o mixturen lo endógeno y lo exógeno, me parece que de ahí pueden salir los mejores resultados para propuestas de desarrollo, ¿no? Hay que ver en qué momento estamos y qué oportunidades podemos aprovechar, porque a veces tenemos muy buenas estructuras para trabajar de abajo hacia arriba y muchas veces las tenemos que construir, y las construcciones de esos capitales sociales, políticos, de gestión, demoran un tiempo, no son de un día para el otro. Entonces, por ahí, para lograr propuestas en las dos escalas, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, por ahí la búsqueda del horizontal, aprovechando oportunidades, a mí me parece que siempre, o sea, yo trato de destacarlo porque no siempre nos encontramos en condiciones para trabajar el desarrollo endógeno, porque faltan muchas cosas, porque no hay un desarrollo previo que nos antecede cuando llegamos a un territorio a hacer cualquier trabajo, sea que somos del lugar o sea que venimos de afuera, y entonces esa mirada de las escalas también parece interesante. Sí. Bueno, ya lo vamos a ver también más al final de qué factores exógenos podemos reconocer que nos han ayudado en esto del desarrollo territorial. Bueno, un poco hoy se trata de pensar, bueno, ciudades en crecimiento, territorios en crecimiento, digamos, que exigen una mirada, que nosotros proponemos la del desarrollo territorial, pero un poco, como volviendo al principio, es, bueno, ¿por qué tenemos que planificar? ¿Por qué tenemos que gestionar las ciudades, digamos? Por estos que le decimos, las ciudades crecen demográficamente y
específicamente en nuestro país, somos una de las regiones más urbanizadas. ¿Sí? Tenemos el 92% de la población, que no es un dato menor, y estamos hablando de datos súper actuales del 2020, viviendo en ciudades. Eso genera claramente una necesidad de planificar, pero además, y lo podemos ver, y nosotros lo hemos evidenciado en muchas de las investigaciones que hemos hecho durante los años, incluso la tesis de maestría también del Javi, de estos rápidos procesos de crecimiento, necesitan poder como ayornar estas gestiones o estos procesos a de qué hablamos cuando hablamos de planificar, de qué política urbana estamos hablando, de qué definiciones estamos hablando, y bueno, un poco de eso se trata, que empecemos como a desandar y a desatar acá nosotros. También en esto de mirar esta idea de ese famoso más de 90 o 92% de población viviendo en ciudades, también allí hay una situación especial en la Argentina que tiene que ver con que cada provincia define en su constitución las características de cómo se organizan las ciudades. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay un sistema que es distinto al de Córdoba y que tiene que ver con los municipios partidos. Estos municipios partidos lo que tienen es áreas urbanas, zonas rurales y distinto, una gestión de ese territorio muy particular y diferenciado a muchas de las demás provincias del país. Eso genera de que haya tramos entre ciudades que quedan con tramos rurales, y hay un montón de espacios que terminan siendo intervenciones que no son puramente ciudad, sino que son espacios para vivir satélites, ¿no? Que lo vemos muchísimo en la provincia de Buenos Aires específicamente, que es la que tiene mayor población, y que son un patrón de vida más en una lógica de estar en áreas de semi-ruralidad o de rururbanos, digamos, que se conocen, por lo cual, digamos, este 92% también no es que sean urbes que se terminen la ciudad, claro, son metrópolis, sino que son, claro, son como situaciones intermedias también. Ahora, sí, sin lugar a dudas, esta lógica de población viviendo en ciudades es lo que caracteriza a nuestro país, a Latinoamérica, que es posiblemente diferente a lo que suceda en el viejo continente, en Europa, con la definición de zonas rurales que se mantienen en el tiempo y que no hay tantas, en algunos casos, migraciones del campo a la ciudad. Hay ciudades en Europa que mantienen su población hace más de 300 años, y por ejemplo, acá, bajando rápidamente al conglomerado Villa María y Villanueva, nosotros tenemos un aumento de población permanente en nuestras ciudades del orden del 14% de aumento de población en un periodo de intercensal. O sea, en 10 años la ciudad va subiendo en porcentaje en función de la cantidad de población, por lo cual eso repercute muchísimo en esas imágenes que ustedes están viendo ahí, de sistemas de circulación que empiezan a tener grandes sistemas de circulación, zonas de tierra irregulares, otros problemas propios de la polución ambiental, ¿no? Parte de los patrones de vida que van modificándose en función de ese perfil, ¿no? De las ciudades que van ganando población y la ruralidad que la va de alguna manera perdiendo. Bien, esto sumado a, como lo pudieron leer ahí en el texto de Catenas y en el de CELS, habla de que, bueno, las ciudades crecen, pero crecemos en bases estructurales de desigualdad. La historia latinoamericana nos viene como contando de que venimos justamente con estas bases estructurales ya, que tiene que ver con que crecemos, influyen claramente los cambios económicos, los cambios sociales, somos territorios entre todos jóvenes, esto que viene a decir Javi, entre el mundo antiguo o el mundo más europeo, que tienen otras formas de urbanización y de políticas urbanas en comparación a las nuestras. Generalmente nuestras regiones han crecido en base a las desigualdades. Entonces, ¿qué nos importaba de esto? Nos importa poder estudiar primero qué tipo de planificaciones habíamos tenido y qué tipo de planificaciones tenemos actualmente y cuáles queremos tener, digamos, en base a qué ciudades nos vamos a parar. Ahí los textos que tenían para leer hablan fuertemente de que la visión tradicional miraba a las ciudades con esta forma dual, la formalidad y la informalidad. Hay fuertemente
políticas de infraestructura y de vivienda nueva para ciertos sectores de la ciudad, mientras que para otros sectores las políticas que se suelen aplicar tienen que ver más con políticas sectoriales, de tintes más sociales, de vivienda incluso de interés social, y que no hay realmente una articulación entre una idea de ciudad y la otra. Incluso tampoco hay como un análisis de que se piense que realmente crear este tipo o generar este tipo de políticas sectoriales trae como consecuencia ciudades más fragmentadas, con mayor segregación social, espacial, digamos, vamos hoy al 2020 teniendo muchos resultados de las malas estrategias aplicadas en la planificación, ¿no? Entonces un poco es eso, es traer lo que había y hacia dónde vamos. Entonces ahí un poco recordamos esta imagen que ya la habíamos planteado en los otros encuentros, que es decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Para qué sirve planificar? Nos sirve como una herramienta de política urbana, pero le empecemos a hacer preguntas, digamos, ¿de qué se compone nuestro estilo de vida, por ejemplo? ¿Qué comemos? ¿Cómo nos desplazamos? ¿Se acuerdan de la clase anterior que habíamos visto, bueno, un poco de qué se trataba todo eso? Bueno, volverlo a traer para volvernos a preguntar y a decir, bueno, ¿qué ciudades, qué territorios vamos a planificar? En esto de estas preguntas un poco simplificadas de qué se compone nuestro estilo de vida, en realidad hay un montón de estilos de vida inmersos en la ciudad, ¿no? Hay una heterogeneidad enorme, por lo cual en cada parada colectiva que nos paremos a preguntar estas cosas vamos a tener respuestas distintas, no vamos a tener nunca una ciudad que sea homogénea en la respuesta, sino vamos a tener un montón de ciudades dentro de la ciudad. Eso va en línea con lo de este gran abanico de dualidades que se presentan en la ciudad. Está claro que las definiciones de cómo nos desplazamos va a depender de dónde nos paremos y dónde lo preguntemos. En cada ciudad esta situación es distinta, sea ciudad pequeña, mediana o grande, sea en la provincia de Córdoba o en cualquier otra. Por lo cual, esta pregunta, es muy puntual, en realidad va a definirse en función de en qué lugar lo estemos preguntando, y vamos a ver un montón de ciudades dentro de la ciudad, ese concepto de que hay un montón de heterogeneidad a la hora de preguntar esto y un montón de respuestas que no nos da una sola, digamos, sino que son un montón de respuestas distintas en función de donde situemos esta consulta. Incluso, bueno, vamos a la búsqueda de eso, digamos, no queremos recetas universales, porque justamente muchas de las consecuencias que tenemos hoy o que vemos hoy que han acrecentado estas desigualdades, tiene que ver con la aplicación de recetas universales. Eso lo van a ver bien en el artículo del CELS, que empieza contando incluso, por ejemplo, cómo la política del procrear, que si bien trajo como solución la generación de vivienda nueva, como no estaba articulada con una política de un instrumento de generación de suelo, lo que hizo fue generar crecimientos desmedidos en pequeños territorios, en pequeñas localidades, que si eso hubiese estado articulado, pensado más integralmente desde un primer momento, los resultados hoy fueran otros. ¿Qué pasa? Intentamos resolver los déficits más de vivienda, sí, lo hacemos, sí, pero no en el total de su complejidad. Con el Javi siempre planteamos la idea de pensar las ciudades como un todo complejo, digamos, pensar lo urbano, lo rural, los periurbanos, todas esas dinámicas que se van sucediendo en la ciudad, las heterogeneidades, los modos de vida, conforman toda esta idea que nosotros venimos y le planteamos de ciudad, digamos. Cuando hablamos de ciudad, lo que queremos es que no solo se limiten a pensar en la trama urbana, en solamente como esa planta, sino es el todo. Y obviamente que sean estas heterogeneidades. Ahí en esa imagen de suelo urbano, esa es una imagen del norte, de acá de la ciudad de Villa María, donde ustedes claramente ahí ven en la parte sur de la imagen lo que sería la planta urbana con cierto nivel de consolidación, bien en la parte sur de la imagen, y a medida que vamos avanzando aparece una lógica urbana de calles y de manzanas, pero con una consolidación de lo que sería, en este caso, vivienda individual que va apareciendo, y suelo expectante o vacante, tramos de, inclusive algunas cavas de captación de suelo que hay en esos sectores, de zonas degradadas.
aparece otro barrio, aparece después un sector de hoteles, aparece otro barrio, son franjas, ¿no? Fragmentos que se van conectando como pueden en esa lógica de la ciudad y que esto es una imagen que representa a una característica de muchas ciudades. Lo podríamos llevar a esto a cualquier Profe. foto de la ciudad de Córdoba, del norte o de cualquier otro lugar, ¿no es cierto? Sí, te Sí, yo escuchamos. quería decir que yo en segundo año, cuando hice el trabajo de geografía, analicé mi barrio, que bueno, está justo en la periferia de la ciudad de Córdoba, y también se ve igual, se ve como la mancha urbana bien concentrada, y después a medida que va saliendo de la circunvalación de Córdoba, hay distintos loteos, bueno, está los barrios ciudad. Y también cuando hacíamos el análisis de no me acuerdo qué otra ciudad, también se veía como que es en toda América Latina, no es solamente acá en Argentina, digamos. Totalmente, es una situación que se manifiesta ya no solo en las grandes ciudades, los grandes aglomerados, que un poco esta placa va haciendo cuenta de lo que se mira en las grandes ciudades, que después termina siendo algo que sucede también en las medianas o pequeñas, no en todas, hay casos que por ahí de alguna manera van cubriendo algunas demandas y por eso no se nota tanto, pero en general es una definición que está sucediendo y va sucediendo en todas nuestras ciudades, ¿no? Estas expansiones que se van dando de suelo urbano sobre suelo rural y que van dando estas incongruencias y este uso como irracional del suelo urbano, ¿no? Totalmente, y además lo que significa, porque a veces no nos damos cuenta que es avanzar sobre territorio que antes se usaba para producir. No, yo cuando participé en varias reuniones con productores de la zona, decía que después como que los agricultores decían, bueno, después se quejan de que el tomate está más caro, y claro, tenés que traer el tomate de pero sabe dónde, y afecta también a muchas otras dimensiones que por ahí no nos damos cuenta. Sí, ahí te dejo, Mati. Sí, Mili, eso también lo vamos a ver en las próximas unidades, en uno que se llama Territorios en Conflicto. Un poco vamos a traer eso y cómo incluso la pandemia en estos territorios de proximidad lo volvió a poner sobre la mesa, en qué está pasando con este crecimiento de las ciudades e incluso con las fronteras productivas. Y contando que Córdoba tiene frontera productiva, cinturones productivos, pero que hay muchos otros territorios que no. Mati. No, era agregar a lo que decía la Mili, que no solamente es por el desplazamiento, sino también por la presión, digamos, sobre la demanda del suelo para estos proyectos, encarece el valor de la tierra, por ende encarece todo lo que se produzca sobre ella. No solamente la cuestión inmobiliaria, sino se puede ver en el campo, digamos, donde hay actividades más productivas y más rentables que hacen que se encarezcan las otras porque hay que pagar más por el suelo en función de la actividad que sea más rentable. Y Claro. quizás en función de los costos. Bien. Eso nomás. Yo sumo ahí porque está buenísimo lo que van contando, lo que van sumando a estas miradas, que ya también lo vamos a profundizar en territorio en conflicto, pero una de las cuestiones que a veces nos ha ayudado a nosotros a mirar estos periurbanos, estos sectores entre lo urbano y lo rural, que es donde se manifiestan más fuertemente los contrastes, es que hay actividades de perfil rural que son rápidamente desplazadas, como las quintas, los lugares donde tenemos alimento para la ciudad, las ladrilleras, se van corriendo, tienen una dinámica de desplazamiento mucho más fuerte, son mucho menos visibles para los patrones de planificación que tienen las ciudades y los equipos técnicos de las propias ciudades que deberían estar trabajando en estas cuestiones y muchas veces en estas periferias se van corriendo estas actividades muy rápidamente, el desplazamiento es de una dinámica enorme, y cualquier proceso de carácter urbano, es decir, llega un lote a una parte de la ciudad como ustedes ven en esa imagen, y eso es de acá a la eternidad que va a estar el loteo ahí.
Una vez que el loteo cruza una calle, se terminó la posibilidad de hacer otra actividad de carácter productivo. Por lo cual, ya ahí la transformación es total. Los tramos rurales tienen esa dinámica de desplazamiento que pueden cambiar la actividad de un día para el otro. Ahora, cuando una actividad, apertura de calle, arma un barrio, arma un nuevo loteo, ya está, es para siempre. Es como que es muy difícil la vuelta atrás de que esa calle se transforme en una zona productiva el otro día. Una vez que avanzó la dinámica urbana es avasalladora, ¿sí? Lo digo con claridad eso porque es una característica. A medida que avanza la ciudad, es una actividad totalmente irreversible. En cambio, hay una dinámica diferente de lo que es la tierra productiva o rural que puede cambiar. Puede haber un sector donde hay una forestación particular, un monte, que de un día para el otro, cuando avanza la urbanidad, cuando avanza la definición urbana, desaparece y es irreversible, ¿no? Eso también es a tenerlo en cuenta a la hora de pensar cualquier tipo de regulación sobre el suelo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la actividad o el uso de un lugar? Si no hay normativa, empieza a pasar esto. La ciudad se come a esa ruralidad de un día para el otro, ni te lo explica. ¿Seguimos, les parece? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, ahí, dentro de esta encuesta que se realizó sobre aglomerados, ahí hay 4 grandes problemas que se marcaron hace un par de años. Yo creo que en particular se mantienen, ¿no? El hecho de que el suelo urbano es crítico y escaso, o sea, hay poquito suelo urbano. ¿En relación a qué? Hay poquito suelo urbano, sobre todo en manos del Estado, en manos de ya sea nacional, provincial o municipal. Hay poco suelo urbano en manos del Estado, hay poco suelo urbano, es decir, con infraestructura. Por ahí hay suelo, pero ese suelo no tiene infraestructura. No es lo mismo un campo en la ciudad que no tiene ningún tipo de infraestructura, es decir, no tiene alumbrado, no tiene calles, no tiene cloaca, no tiene agua, etcétera, que hay que hacer una inversión y que es el tercer punto allí, que es la necesidad de que hay que hacer una fuerte inversión en infraestructura. Hay muchos municipios que no tienen condiciones para llevar adelante estos procesos y solo pueden llevar a aquellos que están en el mercado inmobiliario que apuntan a un perfil de cliente que puede pagar esa infraestructura. Esto es una especie de círculo vicioso, ¿no? Es un recurso crítico, hay poquito. Es muy alto el precio porque además, como tiene que tener infraestructura, deja de ser un terreno sin nada y pasa a ser un terreno con servicio. Y además la intervención del Estado es acotada. El Estado hace muy poquito, llega muy tarde. Y llega con poco, porque no llega a cubrir la demanda, porque la demanda es una demanda que no se puede resolver en los últimos, no sé, 30 o 40 años, por lo cual es una demanda de arrastre. Entonces estos 4 problemas te van generando un montón de incógnitas en la línea de las iniciativas o respuestas a nivel local, que es uno de los grandes dilemas. ¿Qué haces desde un gobierno local frente a estos 4 problemas que se pueden dar con más o menos intensidad en tu localidad? ¿Qué definís? Bueno, un stock de suelo estaría buenísimo. O sea, ganar suelo urbano para poner lo que podría ser un banco de tierra, supongamos, donde el municipio gana tierra rural para poder ofrecerla y ahí construir. Hacerla para que tenga precio más bajo. Si vos haces esto, tenés más stock de suelo en manos de lo público y podés regular en parte, y entre comillas lo digo, un poco el precio. Porque no lo pone en el mercado el precio, sino que tenés un suelo de precio social, o al menos un precio donde no tenés un impacto tan grande de los beneficios empresarios. Por otro lado, podés hacer articulaciones entre lo que sería el mercado, cooperativas e instituciones. Hay ejemplos de algunos sectores de la ciudad que han empezado este tipo de intervenciones, son más difíciles. Y después la otra, ¿qué políticas urbanas o qué instrumentos, que después también lo vamos a ver con mayor detalle, podés llegar a aplicar? A veces lo tenés que hacer de una manera progresiva, por partes, en secuencia, para poder paliar esta definición y que la intervención del Estado sea más una lógica de intervención abanico, ¿no? Que dé varias opciones. Programa de acceso al suelo urbano, bancos de tierra, definiciones de vivienda llave en mano. O sea,
hay que ver la mayor cantidad de posibilidades. Ahora la provincia está sacando un programa para mejora de baño, no sé si lo han escuchado, creo que son 50.000 soluciones o algo por el estilo, que lo escuchaba hoy en la radio. Bueno, son búsquedas de paliar algunos de los déficits y esa lógica de abrir un abanico siempre lo vemos como positivo, después hay que analizar instrumento por instrumento a ver el alcance, a ver si realmente eso revierte la situación o es un paliativo para un problema que no se puede resolver. Todo esto también sumando a que es necesario tener equipos en la gestión que puedan visualizar la necesidad de planificar, de gestionar, de tener estos instrumentos a la mano y poder implementarlos, ¿no? Porque también nos pasa esto, tenemos muchos, nosotros en Argentina tenemos 1.400, creo que 27 municipios, de ellos 400 y pico están en Córdoba, como para que se imaginen también, pero no todos los equipos municipales tienen, que es un poco lo que también trae Madoeri en su texto, estos agentes de desarrollo con estas capacidades que puedan visualizar la necesidad de planificar el territorio para poder atender todos estos conflictos y generar soluciones acordes, ¿no? Bueno, y en este círculo vicioso y negativo, hay muchas veces de acá se va desprendiendo el porqué de esos hábitats de precariedad informales, digamos. Hay un porqué en todo esto, no es que hay una lógica de los que buscan estar en los márgenes de la ley para buscarse un lugar en la ciudad, sino que por estos procesos, por estos problemas, es que muchas veces no tenés chance de ser parte, y empiezan a aparecer estas lógicas informales de precariedad que se manifiestan con mayor o menor intensidad, pero que se manifiestan tarde o temprano, las tenés siempre a la vuelta de la esquina. Ningún municipio puede decir, no, yo estoy completo, estoy salvado, no me va a pasar nunca que se me va a dar una toma de tierra o se me va a dar un enclave de pobreza que se va a transformar en una villa. Esto ningún municipio se anima a decirlo porque está latente, porque es una situación de que no podés cubrir las demandas. Nosotros, si por año tenés 1.000 habitantes más por año en una ciudad, no todos esos 1.000 habitantes nuevos que están llegando pueden estar insertos en la misma, ni los que estaban antes, que están en condiciones de esa precariedad y de tantas trayectorias y búsquedas que son negativas, ¿no? Mili, ¿querías decir algo? Sí, un poco en relación a esto, Fede ayer nos contó de que un intendente de un municipio le había contado que con el plan de provincia lo llama un funcionario de provincia y le dice, bueno, vos vas a tener 200 lotes, pero eso te lo vamos a restar de la coparticipación. O sea, a los lotes lo vas a pagar vos y te lo vamos a restar de tu presupuesto. O sea, ahí me parece que está también bueno discutir cómo se va a articular el Estado, cómo se va a financiar estos nuevos programas. Es como muy amplio el tema y cada vez van surgiendo más cosas. Sí, sí, totalmente, y que está en esto que decíamos al principio, en el territorio influyen muchas cuestiones, sobre todo las luchas o más que las luchas, las tomas de decisión, digamos, y quienes tienen, por momentos, digamos, no en todos los territorios los estados son los que tienen el poder. Tenemos muchos municipios en Córdoba donde hay grandes empresas, por ejemplo, empresas productoras, donde son los que terminan de mover la aguja de la cooperativa de luz, si se abren calles, si se arman barrios. Entonces, todo eso pone en discusión un montón de otros actores en la mesa, donde el Estado debiera ser quien tiene la capacidad de sentarlos a discutir, porque el Estado, esto que es decir Javi, no siempre tiene los recursos para llegar, pero sí puede tener las estrategias para hacer que el mercado ponga recursos a favor de siempre las necesidades de esta población. Pero bueno, ese es lo ideal. Lo que va pasando es lo que un poco vamos viendo acá también. Bueno, en línea, vos, Caro, interrumpime, que por ahí si ves el grupo que alguien levanta la mano o algo, yo por ahí no lo veo, me vas interrumpiendo, me vas frenando, quien quiera me corta. Bueno, sumamos a esta línea, ¿no? Seguimos con estas cuestiones de por qué el suelo urbano y rural tiene estas problemáticas, por qué se arma esta especie de círculo vicioso, por qué hay que generar iniciativas que tienen que ser verdaderamente creativas, innovadoras, y desde un gobierno local hay que pararse en estar como
como ser incansable con estos temas, ¿no? Hay que estar permanentemente pensando en desde dónde atacas la problemática de las demandas vinculadas al hábitat y ser innovador también en acompañar, inclusive teniendo en cuenta que posiblemente no llegues a cubrir todo lo que te están pidiendo, ¿sí? Es como que no vas a llegar, ya sabes que no vas a llegar, pero bueno, esta idea de abanico, de cubrir, es muy importante. Esta idea de la búsqueda en precariedad que ponemos acá tiene que ver con esos caminos alternativos que son a la larga nefastos para la propia población, que por búsqueda de necesidad, allí se ve una imagen de una toma de tierra, que es un inicio de buscar una lógica en estos caminos alternativos irregulares para tener un lugar, en este reclamo que trata de manifestarse con un acampe y que trata de formalizarse de alguna manera en lo que sería una apertura de calle y un posible barrio de cara a futuro. Nosotros dentro de los procesos informales, que ahí está marcado en la presentación como el número 3, procesos informales, las tomas de tierra tienen una lógica de querer ser un barrio en algún momento. De alguna manera tienen una lógica de planificación, sobre todo tienen una lógica de organización social. Hay siempre por detrás, en un acampe como el que se ve en la foto, de juntarse como para hacer un barrio. Entonces, en esas usurpaciones de suelo, que puede ser público, puede ser privado, en general se trata de orientarlas, estos procesos, las mismas personas que se instalan allí están buscando, en general, sobre loteos públicos, loteos fiscales, digamos, tierra fiscal, pero a veces avanzan sobre terrenos de que no se sabe quién es el dueño, puede haber algún privado por detrás, y tratan en la manifestación de ubicarse en ese lugar, de tener las características en el poco tiempo y al corto plazo de transformarse por un barrio. Acá se han vivido procesos en Villa María, atrás del cementerio, en uno de los barrios que hoy está marcado como barrios del Renabap, donde hubo una toma de tierra y se armaron lotes con medidas parecidas a lo que es un terreno urbano, de 8 por 9, de 8 por 12, y trataron a partir de ahí de consolidar esa lógica de barrio, hasta inclusive de dejarle un tramo que iba a ser como el lugar donde iba a haber algún equipamiento para una salita o para un centro vecinal o un lugarcito para una plazoleta. En 2 o 3 manzanas trataron de definir la lógica de un barrio, ¿sí? Que tuviese calle, que tuviese alguna definición. Bueno, con el paso del tiempo, esa toma de tierra en la zona de La Calera hoy es un barrio. Se consolidó esa toma de tierra, se transformó en un barrio con el paso del tiempo. Por lo cual, de alguna manera, en ese proceso de organización social de las personas y familias que hicieron la toma, pusieron un nivel de presión sobre el Estado que tenía esas tierras, que era una zona entre el cementerio y el ferrocarril, y lograron que ese proceso informal se formalizara. Después hay otro tipo de modalidades, como son las villas de emergencia, que son asentamientos que se van dando de manera individual y que con el paso del tiempo se consolidan. Y por otro lado, los loteos ilegales, que ya serían estos procesos de carácter clandestino. En general es alguien que de alguna manera, como agente de mercado, sabe que está la normativa, infringe y trata de hacer una estafa. ¿Sí? Son las 3 categorías que hoy por hoy se pueden ver claramente en lo informal. Y después, en las lecturas que por ahí se pueden hacer de los censos, está la cohabitación, que la charlamos la otra vez, te presto atrás, te presto al costado, te presto arriba de mi lote, construite algo, venite para acá, a veces de buena onda, a veces con una lógica de te alquilo, te presto, me construís en el terreno, lo que queda en el terreno es del dueño del terreno. Y por último, el alquiler en precariedad. Hay mucho alquiler de ese tipo en los barrios populares, donde, bueno, te presto una pieza, es tipo una pensión, a veces no tiene baño, no tiene condiciones. Bueno, alquiler en precariedad es otra modalidad que también es difícil registrarla, ¿no? Es difícil saber cuánto alquiler en precariedad tenés en una localidad. Los censos te pueden dar algún dato, si no es muy difícil que un municipio tenga esas definiciones. Todas estas, cohabitación, alquiler, todos los procesos informales, son muy dinámicos y en general no es un registro que tengamos actualizado en prácticamente ningún municipio, ¿no? Es difícil detectarlo. Sí, totalmente. Y además a eso se le suman que, bueno, que los contextos también son dinámicos, incluso, por ejemplo, en esto de, para traer algunos casos más
más actuales, con toda la modificación de la ley de alquileres y la no reglamentación de todos los puntos que tiene la ley, que si uno la lee, la verdad que es bien interesante, pero no está del todo aplicada. Ha pasado mucho el crecimiento de las áreas, sobre todo en ciudades de Córdoba, acá lo vemos, cercano a la parte del río, cómo empiezan a crecer los asentamientos precarios, irregulares, producto de gente que alquilaba en la formalidad o que alquilaba en la informalidad y que ya no puede pagar esos alquileres y busca, porque no es que uno deja de vivir, esto también lo habíamos charlado la clase pasada, no es que de repente dejas de vivir, sino que buscas otras formas donde poder resolver de alguna manera, que generalmente es en precariedad, el vivir, digamos, el tener un techo en el mejor de los casos. Entonces, también vamos viendo estas dinámicas, los crecimientos de las ciudades que nos vuelven a traer a la misma tesis, digamos, es necesario planificar. El tema es cómo planificamos, con qué voces, con quiénes. Y dentro de los estudios por ahí que hacen la gente de Techo, Un Techo para mi País, que hace lecturas muchas veces muy pormenorizadas de lo que serían las zonas informales o algunas villas de emergencia, se da la informalidad en la informalidad. Hay muchos procesos dentro de las villas de emergencia que cuando una villa de emergencia se consolida con el paso del tiempo y pasan 20, 30, 40, 50 años, hay alquileres adentro de informales, hay préstamos, hay actitudes mafiosas adentro para quienes manejan el suelo del lugar, hay también una propia expansión de las familias y de las poblaciones que eran originales y que ya hay segundas, terceras, cuartas generaciones viviendo en enclave de pobreza, y que estos va dilatándose y poniendo, digamos, de alguna manera en relieve que la cosa no tiende a solucionar, sino tiende a generar más claro, definiciones con un círculo, volvemos a la misma, ¿no? Un círculo vicioso donde se expande la cantidad de población en esas condiciones de cada vez mayor precariedad, ¿no? Bien. Ahí, Caro, contanos un poquito. Sí, ahí un poco le traíamos esto también, un poco ya lo habíamos visto, pero era como volver a traer estas dos definiciones de qué hablamos cuando hablamos de informalidad, que es esta actividad económica por fuera de las reglas institucionales, digamos, por fuera de las normativas, de lo que, por ejemplo, uno cree, cuando hablamos de regulación dominial, de las escrituras, de lo que te da la certificación de que la propiedad es tuya. Bueno, cuando hablamos de informalidad, hablamos de estas tenencias precarias, de estas ventas ilegales, y ahí ponemos algunas de las autoras que bien lo especifican y que son como las más expertas en los temas, que están ahora Klichevsky, Smolka y la Bir Monayar y la Ceci Marengo, que también son dos autoras que lo trabajan mucho. Y después hablamos de la irregularidad en comparación con la informalidad, y ahí hacemos hincapié en esto que son los bienes inmuebles, que a nivel urbanístico no logran cumplimentar con estas normas, con estos códigos de ordenamiento territorial o códigos de edificación que son más locales, que tienen requisitos mínimos, que tienen como, normas más específicas a los territorios, digamos. Hay una aclaración allí. Sí. Cuando uno habla de la autogestión del hábitat, que son procesos de carácter colectivos, sí, perdón. No, digo, o la autogestión o la producción social del hábitat, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, autogestión o autoproducción social del hábitat, tiene un perfil de carácter colectivo, el cual puede puede partir de un proceso irregular hacia un proceso formal, puede partir de lo formal y mantenerse así, porque vos podés encontrar a partir de la demanda en un barrio que tenés una excelente oportunidad para generar un proceso social del hábitat, por lo cual, digamos, tiene esa lógica que puede partir de un proceso regular o irregular, pero siempre y cuando sea colectivo, ¿no? A veces los procesos informales que te terminan determinando una villa de emergencia nacen por enclaves de carácter individual. Aparece una casilla, otra segunda, la tercera, y se van consolidando a partir del paso del tiempo. Y a veces nunca se dan esos procesos de organización social y de trabajo colectivo. Está bueno aclararlo,
porque hay países que han trabajado muchísimo, como México, los procesos de producción social del hábitat, y que generan un montón de aspectos súper positivos respecto a la organización de las personas y la familia para lograr muchas cosas que tienen que ver con la vida comunitaria. Es decir, lograr no solo que el barrio tenga condiciones de urbanidad, servicios, sino que también aporte en cuanto a tener una organización de un centro vecinal, poder reclamar cuestiones que tienen que ver con derechos, con situaciones donde niños, niñas, mujeres pueden lograr un montón de definiciones que hacen de la reproducción de la vida, a tener un montón de alternativas para generar empleo, para vincularse con el empleo local, es decir, todo lo que tenga con autoproducción del hábitat, todo lo que tenga que ver, te da posibilidades para romper procesos que pasen de lo informal o irregular hacia lo formal. Lo aclaro porque por ahí hay una diferencia interesante para cuando uno mira procesos, para cuando uno llega a un barrio, para cuando uno habla con los vecinos, como nosotros, bueno, con los trabajos que por ahí hacemos en territorio, uno se acerca a un lugar donde fue una toma de tierra, una toma de un edificio, empieza a charlar con la gente y uno puede detectar que hay algunos condimentos como para trabajar la autogestión del hábitat o la autoproducción y a veces no lo tenés que acompañar un proceso para poder generarlo, para después lograr algunos procesos de autoconstruir el hábitat y autogestionar un barrio, que es otra cosa, ¿no? Es otro calibre. Sí, perfecto, Javi. Bueno, en esto volvíamos, acá traímos estas preguntas que un poco para que las charlemos entre todos y todas, de pensar, bueno, esto que veníamos hablando, necesitamos planificar porque crece la ciudad bien, pero ¿cómo crece la ciudad? ¿Quiénes deciden cuáles son los problemas urbanos que tenemos que tener en cuenta para esta agenda? ¿Cómo se deciden? ¿Cuáles son las ideas de la ciudad y en qué valores se fundamentan para estos procesos y estos resultados? Digamos, ¿qué esperamos? ¿Quiénes responden qué esperamos de la ciudad? Son un poco las preguntas que nos parecían interesantes que planteaba el texto y que le queríamos traer para charlar acá entre nosotros, digamos. Bueno, ¿ustedes cómo ven? ¿Cómo a raíz de todo lo charlado ahora podemos hacer este espacio así? ¿Qué piensan? ¿Cómo crecen? ¿Crecen en condiciones de desigualdad? ¿Están de acuerdo con lo que le estamos planteando? ¿No? Sí, yo coincido. Las ciudades en general crecen de forma fragmentada. No hay una planificación. Un poco de lo que habíamos visto en la bibliografía es que no hay una articulación entre las políticas públicas y se piensa la ciudad de forma fragmentada. Yo cuando estaba haciendo el trabajo práctico, como que podía ver esa fragmentación, porque mi caso es trasladar a las personas en villas por inundaciones a la periferia de Córdoba, y ahí ves la fragmentación, no te fijas en la calidad de vida, en las oportunidades para conseguir nuevos trabajos, transportarse. Bien. Bueno, yo los relacioné así. ¿Ustedes creen que la planificación hoy es una variable que la piensan mucho los gobiernos locales para ponerla en marcha, para hacerla en una lógica de planificación estratégica, participativa, pensar? ¿Creen que, no voy a decir si, que están de moda los procesos de planificación, porque creo que no están de moda, pero ¿ustedes creen que el desafío de la planificación hoy es garpa, vende? ¿Creen que los gobiernos locales lo quieren hacer o dicen, no me voy a meter en esto de planificar para una dinámica que no voy a poder manejar? No sé. No, creo que hay una contradicción ahí. O sea, claramente existe personas que, digamos, tiene que ver con el interactuar de lo político. O sea, el político, Carlos Matus lo plantea, el político está sujeto digamos, a la realidad, al apremio de dar soluciones inmediatas, a su discurso político por ahí. Los procesos estratégicos requieren justamente generar espacios
de diálogo con la gente que por ahí no se construyen de un día para otro, y por ahí el tema justamente de vincular a la participación ciudadana implica, en cierta medida, reconocer que el Estado no puede solucionar todo, y que se necesita buscar nuevas vías, digamos, para resolver las problemáticas, pero para mí hay una tensión constante entre eso, o sea, entre lo que el político necesita hacer, digamos, y solucionar inmediatamente, y lo que implica realizar un proceso de planificación. Gracias, Pau. Yo, Mati, quería. Sí. no, yo comparto que creo que para mí hoy, no solamente en el tema del hábitat, en muchos ámbitos el discurso de la planificación quizás está como mal visto. Puede ser porque esté asociado no sé, no, en realidad bien no sé por qué, pero se observa, digamos, en muchas esferas del gobierno, quizá nacional u otros gobiernos, como que ya no se habla de la tradición, digamos, cuando antes se hablaba de los grandes planes, ese tipo de cuestiones, no existen más. Y a veces incluso se le da un sentido peyorativo a pensar en esas planificaciones como cuestiones rígidas que no encajan en los modelos de la actualidad, donde todo cambia permanentemente, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí no se habla mucho de la planificación en general. Pero bueno, evidentemente no se puede tampoco andar tipo sin rumbo por el mundo. Pues sí, hay algunos que sí. Sí, para mí también esto, trayendo un poco y sintetizando sus aportes, tiene que ver con resultados que no fueron los esperados en esa planificación y que en vez de tal vez cuestionar las formas de la planificación, es como, bueno, no planifiquemos o la planificación es mala palabra o bueno, no hay como estas innovaciones, los equipos, esto que bien habla Madoveri en su texto, de realmente generar capacidades locales para poner en la mesa estas necesidades, qué es lo que vamos a planificar, en base a quiénes. Digamos, también hemos pasado por distintos modelos de gestión que, se acuerdan, acá en Argentina tuvimos muchos planes territoriales que venían de nación hacia lo local, que nosotros bien sabemos que si no se piensa desde lo local, seguramente se le va a errar a los diagnósticos, entonces como bueno, la idea de esto es como volver a poner el foco en qué planificaciones realmente necesitamos y acorde a qué territorios, digamos. Pau. Pau, te escuchamos. Perdón, estaba con el micrófono muteado. Yo debía hablar sola. Bueno, lo que decía justamente, nosotros hemos estado últimamente con Mati y con Mili acompañando un proceso de observatorio de políticas públicas relacionadas al turismo, con talleres participativos, donde se trataba de vincular, digamos, el sector privado con el institucional, digamos, de cada localidad en relación a zonas protegidas ambientalmente, los parques. Particularmente estuvimos en Salzacate, en Quilino y en Encenusa. O sea, no es que no se hace, no sé el impacto que tienen. O sea, la pregunta no es, o sea, no sé si estamos en el proceso peyorativo, creo que quedan atrapados en estas instancias donde, me refiero, todo el proceso de elaboración después queda sometido, por ejemplo, lo que pasó en Encenusa, después de hacer todo el proceso, se presentaron los resultados de los talleres de participación y desde el ámbito político hubo cuestionamientos por cómo estaba digamos, conformada la parte institucional, digamos, de las localidades donde se planteaban esto, particularmente Miramar, que tiene una matriz turística más tradicional, más apuntando
o pretende un turismo más de masa frente al turismo alternativo, por ejemplo. Estoy tirando un ejemplo de cómo se plantea. Entonces, es esa tensión constante que hay entre la búsqueda del resultado inmediato y lo que conlleva hacer un proceso estratégico participativo, que no se hace de un día para otro. Implica juntar a actores locales, saber a quiénes se convoca, determinar bien digamos, si corresponde la participación o no de determinados actores. Entonces, es todo un trabajo que implica parte técnica y parte, digamos, de participación de la ciudadanía y que después entra en tensión con, digamos, con la parte institucional, política o quien toma la decisión de aplicar los resultados de esos planes que se elaboran participativamente. Mati, dale. Sí, no, también agregar que en colación también lo que venimos viendo en política, justo en políticas públicas estamos viendo el tema de la descentralización del Estado, la coparticipación, el paso de funciones, etcétera, en esta discusión de qué conviene en ciertos aspectos, digamos, y planificar desde lo central o desde lo local y todas las disputas que siempre se da. Nada, también ver la tradición histórica que tenemos como país, en donde es reciente el proceso o el intento de empezar con la descentralización. Entonces venimos de una tradición que tuvo una tendencia a pensarse todo desde lo nacional, digamos, y el poder como más centralizado. Entonces eso también por ahí influye en generar la cultura y la conciencia por ahí de planificar desde lo local. Buenísimo, Mati, ahí el aporte. Yo los iba escuchando, ¿no? En esto de que muchas veces es cierto que hay como tal vez una mala prensa de la planificación en función de los resultados, ¿no? Si la planificación no ha sido en un perfil estratégico o no se pulan los instrumentos, a veces hay iniciativas súper interesantes, como contaba Paula, de estas búsquedas de una participación de la ciudadanía, dialogando en búsqueda de algunos caminos, y después empezar a encontrar que esas definiciones no logran los resultados esperados de esos diálogos, ¿no? La planificación muchas veces cae en un trabajo de diagnóstico sólido, fuerte, interesantísimo, y a la hora de hacer las resoluciones para que esas definiciones se manifiesten en el territorio, empezamos a encontrar pero tal cosa, pero tal otra, y eso también erosiona esos procesos, ¿no? Que pueden ser interesantes en la parte de diálogo y que después a la hora de la materialización de esos cambios, de esas propuestas de necesidad, donde se discutieron muchas cuestiones, no llega a buen puerto, ¿no? Y que ahí es donde hay que hacer un esfuerzo en el uso de estos instrumentos, que es necesario saber cómo utilizarlos, es necesario poner una lógica de diálogo con las personas que vas a trabajar, sobre todo, y esto lo dice muy bien uno de los arquitectos chilenos que el otro día fui a ver a Córdoba, que es súper interesante cómo manifiesta los procesos, trabaja mucho en participación a la hora de definir cosas con los ciudadanos, y él habla de que muchas veces tenés que ir jugando entre la lógica de la mirada que puede ser tildada de tecnócrata o que en todo caso tiene un perfil más técnico, con la mirada de lo popular, la mirada del que vivió la problemática y que tenés que sentarlo a la mesa a escuchar y a partir de ahí definir entre las partes. Yo creo que la conjunción que plantea este autor, que es Alejandro Aravena, que además es una persona muy pragmática, no es un teórico, sino que un tipo que ha trabajado mucho en procesos de recuperación, sobre todo de ciudades después de algún terremoto o de alguna problemática de carácter ambiental, y han resurgido propuestas en la ciudad, y bueno, y lo primero que abrían era un cabildo en la ciudad, una lógica de cabildo, donde en la plaza del centro la gente venía a contarte cuáles eran los problemas de la ciudad antes de la catástrofe. Entonces él decía que está muy bueno escucharlo, porque por ahí decir, mirá,
las problemáticas de la ciudad no solo son esto que pasó, que es un fenómeno que vino y golpeó un tsunami y avanzó una ola, que fue una pared de muchos metros de altura y que inundó toda la ciudad y tuvo una destrucción masiva, sino que también había problemas que pasaban todos los años, que se inundaba la ciudad todos los años, y eso era durante décadas. Entonces, en la reconstrucción de la ciudad, ellos armaron un proceso de participación, y dentro de los problemas a solucionar era ver cómo manifestaban los cambios en la ciudad a partir de lo que la población que había vivido ahí toda la vida les iba diciendo. O sea, que había una resolución nueva de lo que iba a pasar en la ciudad a partir de escuchar a la población, y lo hacían a partir de estos procesos, donde había sí una regla de juego. Yo te escucho y no te genero falsas expectativas. Nosotros vamos a poder trabajar sobre estos temas. Eso también, la franqueza de los procesos de participación, a mí me parece que es clave, y a veces es uno de los grandes problemas. No se cuenta, no se dice para qué estamos buscando la propuesta de planificación y hasta dónde vamos a llegar, y generar una expectativa que después no la podés cubrir, entonces después se te enoja todo el mundo. ¿Sí? Esto también es parte de aprendizaje que podemos hacer a partir de conocer los instrumentos cuando nos toque acompañar, como decía Paula, en algún proceso participativo, el que hacemos con Caro en Villanueva, el que hace en cualquier lugar o que te llega a un barrio. Sí, bueno, el alcance de este proceso participativo va a estar acá, voy a llegar a este punto. Esa franqueza me parece que también es súper interesante para que esto tal vez llegue a una primera instancia y después hay que cubrir una segunda, y en el paso del tiempo logrés cubrir varios anhelos o varias expectativas, pero también esa franqueza es muy, muy importante. Paula, te escuchamos. Sí, justamente ese punto, el último que usted comentó, es súper importante. Entender que cuando se hace proyectos de intervención, no se busca la solución total de la problemática, sino plantear a lo mejor un camino o una vía de dar el escenario ideal para producir los cambios necesarios, ¿no? O sea, hablando muchas veces, o sea, particularmente a mí me sorprendió este proceso que hicimos con los chicos, porque justamente a mí me había tocado trabajar justo en la mesa de la Secretaría de Turismo de Miramar, y cuando se planteaban las problemáticas, tenía una visión totalmente diferente a la cuando enfrentó, digamos, los resultados de ese análisis, digamos, de amenazas y de debilidades del sector en función del desarrollo de un modelo alternativo. Esto hablando de la necesidad de también articular un poco ese diálogo entre los políticos y digamos estos procesos, o quienes llevan a cabo estos procesos de planificación. O sea, ¿qué objetivo busca el político cuando lo solicita? Porque esto fue promovido por la Agencia de Córdoba Turismo, y ¿qué es lo que busca? O sea, ¿cuál es el objetivo de planificar estratégicamente con la participación ciudadana? Si lo que busca es el resultado, un plan para ejecutar, o simplemente es un instrumento para integrar, pero después la toma de decisión va a ser en función de otros criterios. No sé si soy clara con el planteamiento. Sí, Paula, súper interesante lo que decís. Muchas veces uno, cuando plantea los objetivos de estos procesos de participación, una de las claves es ¿qué vas a preguntar? ¿Qué le vas a preguntar a la gente? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué datos vas a buscar? Muchas veces hay algunas picardías en los procesos de participación que antes de estar preguntando ya estás queriendo dar respuestas. ¿Sí? Antes de preguntar, ya estás diciendo, bueno, el camino es este porque la experiencia a mí me dice que, viste, no, esa lógica de por ahí el que sabe hacer, ¿no? Y pasa mucho esto, en procesos participativos que ya te dan el alineamiento de lo que tenés que hacer antes de preguntar cuáles eran los problemas, ¿no? Cuáles eran las dificultades a la población. A mí me parece que todo tipo de proceso de planificación ayuda mucho, hay que seguir haciéndolo, más allá de que por ahí sea un perfil de planificación sectorial o orientado a alguna problemática particular y no sea tan amplio.
pero bueno, yo creo que siempre son bienvenidos y hay que luchar por sostenerlos y que sean mayores los impactos de resultados que puedan tener, más allá de que los resultados los podemos medir en procesos que se dan en un tiempo, progresivos, parciales, eso siempre, siempre está, ¿no? Pero hay que buscar que eso no quede en un hermoso diálogo de un taller, ya sea un taller de ordenamiento territorial o un taller para la mejora del hábitat o un taller vinculado a las definiciones del turismo, sino que siempre también en una mirada, y esto es muy particular, y lo digo muy a título personal, una mirada pragmática de la cosa, de cómo bajas eso al territorio para lograr niveles de solución que vayan siendo aceptables en la búsqueda de un hábitat integral, una propuesta que sea, digamos, superadora, y te va a llevar mucho tiempo, pero por lo menos que los pasitos no queden en la letra, o en un lindo documento, o en una linda foto, o en un lindo encuentro, sino en algo más, ¿no? Algo más profundo. Sí, un poco también la idea de esto es como animarnos, digamos, la idea de que nosotros ocupemos estos espacios que después como licenciados, digamos, seamos estos agentes promotores del desarrollo y qué mejor hacerlos con estas ideas como un poco más claras, sabiendo qué roles ocupamos, hacia dónde queremos ir, qué preguntas tenemos que hacer y esto de poder abrir los oídos y poder dar discusiones y debates en funciones de bueno, una idea de territorio un poco mejor. ¿Querés, Javi, que volvamos? Caro, dale, ahí seguimos, pero sumo una reflexión que hacía este arquitecto Aravena en la reconstrucción de una ciudad que fue sumamente dañada por un tsunami, un golpe de una ola y destruyó gran parte de la ciudad. Y entonces dentro de esta definición catastrófica, ¿no? Cuando vos estás en una situación de una catástrofe, que donde tenés un montón de gente que se queda en la calle, donde tenés que reconstruir gran parte de una ciudad, el parámetro de vinculación entre hacer algo urgente, porque tenés que hacer ya, no tenés tiempo, lo tenés que hacer rápido y lo tenés que hacer bien, esa ecuación es muy difícil de lograr, porque muchas veces si lo tenés que hacer rápido, lo haces como podés y no lo podés hacer bien. Me parece que esa búsqueda de la conjunción de poder hacer una propuesta que sea participativa, que escuche las necesidades, que pueda resolver problemas que inclusive eran precedentes al tsunami que golpeó esa ciudad, creo que era, no recuerdo si era Constitución, la ciudad, bueno, es un proyecto muy interesante que, digamos, la lógica de ese proyecto era una reconstrucción de todo un borde de la ciudad, generar espacio público nuevo, darle más superficie de áreas verdes, resolver el problema de infraestructura que iba a tener la ciudad, que no se inundara más, etcétera, etcétera. Pero tenía una lógica de trabajar mucho con criterios, saberes y la historia local de la población. E inclusive había cuestiones patrimoniales que no se iban a tener en cuenta porque la ciudad no tenía una historia patrimonial muy fuerte. Entonces se escuchaban más los problemas que la ciudad tenía y en términos de eso se accionaba. Y bueno, me parecía interesante de que a veces podés hacer propuestas de solución a partir de una planificación con los vecinos, con los ciudadanos, ¿no? Si les parece, seguimos entonces con la presentación, avanzamos un poquito más. Dale, sí, porque nos quedan la última media hora y está bueno porque un poco también al final de la presentación la idea es volver con esto. Bueno, ahí esto es un poco lo que habíamos charlado, de qué se trata esta planificación estratégica, y bien que la Pau lo menciona, Carlos Matus, y esto de pasar de una planificación tradicional a una estratégica con una visión más política, técnica y social, de perfil participativo, pensando en escenarios posibles, que ahí también lo vamos a ver. Y acá resaltamos el cuadro que plantea Madoeri, de bueno, en estas distintas etapas, en la primera, segunda y tercera generación de la planificación, cómo fue cambiando, y hacemos foco en dónde estamos parados ahora, y que incluso yo me animaría a pensar de que estamos de nuevo replanteando cuáles son estas bases de la planificación, si seguimos pensando en estratégica o la vamos a nombrar desde otros lados, pero sí animarnos a seguir profundizando y no quedarnos con esta lógica, digamos, esto de poder cuestionar lo que hacíamos porque los resultados no terminan siendo los que esperábamos y volver a plantear, bueno, ¿desde dónde? Yo entiendo o yo pienso de que vamos avanzando y vamos teniendo como ciertas certezas de que es importante tener diagnósticos locales, conocer las necesidades específicas de las poblaciones,
de los actores organizados, generar organizaciones de los actores para poder conocer esto. Entonces, bueno, vamos como en este proceso de seguir avanzando. Ahí, no sé si queda alguna duda también, pero me parece que estaba bueno este cuadro que traía generalmente como estas instituciones, esto de leer los polos regionales de desarrollo, la verdad que si uno lo piensa en el territorio, los podemos identificar fácilmente y con esto medio que los ponemos en qué espacio-tiempo se fueron generando. Hoy hablamos más que de polos de desarrollo como más entes regionales, que plantean otras miradas, un poco más fuera de los ejidos urbanos y pensando en lo que se comparte territorialmente. No sé, ahí Javi, si querés algo más, y si no pasamos a la otra. Dale, avanzamos con la que sigue. Bien, ahí la autora Andrea Catenacci lo que hace es plantear como 3 ejes para pensar las políticas de la gestión urbana y habla sobre todo de la integralidad de las políticas urbanas, después habla de la función social de la propiedad y después el otro, bueno, después lo vemos, ahora no me acuerdo bien, los instrumentos de políticas territoriales. Pero en este foco de la integralidad de las políticas, volvemos a traer esto que lo veníamos presentando desde la primer clase, de esta noción del hábitat por sobre la idea de la vivienda, como este conjunto de factores del hábitat integral, pensando con aspectos espaciales, económicos, sociales, políticos institucionales, culturales, con generar procesos de organización, con, bueno, esto que lo venimos como machacando, pero es claramente importante. También pensar en la articulación en los distintos niveles de gobierno, incluso vamos un poco más allá, niveles de gobierno e instituciones y mercado, digamos, organizaciones sociales, mercados productivos. Hoy hablamos mucho de lo que son, por ejemplo, las fundaciones de las empresas, lo que son los perfiles o las políticas de más verdes o de, no me sale exactamente el nombre, pero de responsabilidad social empresarial, ese es el nombre, que ahí podemos encontrar algunos nichos de posibles financiamientos para llevar adelante propuestas que tienen los equipos municipales, que tal vez no tienen recursos, pero tienen muchas ideas y supieron cómo escuchar las necesidades de la población, entonces es como poder encontrar mecanismos que nos lleven a generar soluciones reales, ¿no? Entonces, por eso nos interesaba traer esto de la articulación. Y otra de las cosas que plantea la autora también, esto de intervenir no solo en la escala local del ejido, sino también responder a las exigencias que tienen los territorios. ¿Y de cuáles son estas exigencias? Cuando hablamos, por ejemplo, en la zona más cercana acá a Córdoba, en el área metropolitana, tenemos todo lo que es el corredor de las Sierras Chicas, o la discusión que se está dando ahora con la autovía en toda la parte del corredor de lo que es Sierras de Calamuchita. Bueno, ahí estamos hablando de distintos municipios, de distintas comunidades territoriales, si lo queremos decir así, que comparten una problemática en común. Y qué mejor que planificar o pensar soluciones que homogeneicen de alguna manera estas exigencias o que puedan planificarse en función de tal vez un corredor, una cuenca hídrica, un problema en particular que supera los límites jurisdiccionales. Ahí surgen algunos problemas, como por ejemplo que no tenemos normativas que realmente lo planteen así en todo el país. En la provincia de Córdoba tenemos la figura de las comunas regionales, que un poco se plantean como unidades de gobierno, que yo lo pongo entre comillas porque la verdad es que tienen como tareas asignadas, pero no tienen recursos, entonces ahí hay como esto que también charlamos antes, qué pasa entre lo político y la política en sí, digamos, que se da ahí, pero sí animarnos a pensar otros escenarios, otras escalas que respeten las necesidades de los territorios. Esto que decís, Caro, comunidades regionales que no tienen recursos, o sea, no hay manera que traccionen, ¿no? O sea, son justamente las áreas grises que quedan entre municipios
donde lo poco que se puede hacer es algo de infraestructura, es decir, una ruta, una red eléctrica, un gasoducto para interconectar, y después las otras cuestiones que tienen que ver con las actividades quedan en un tremendo gris, y creo que ese es uno de los problemones que tenemos, que la cuestión regional está totalmente relegada a la puja de las cuestiones municipales o de las urbes o de las ciudades que están entre medio, ¿no? Es como que hay mucho gris, y en las áreas de expansión, como en el caso de la ciudad de Córdoba, las áreas conurbadas, digamos, que van avanzando en la ciudad de Córdoba y de sus alrededores, bueno, complejizan muchísimo y requieren de nuevos instrumentos, nuevas formas de organización, de una mirada regional, que me parece que falta mucho, ¿no? para trabajarlo, y es un problema que se da en nuestra provincia de Córdoba, pero también se da en muchas provincias del país, ¿no? Sí, totalmente. Incluso el tema de coparticipación y comunidades regionales sería también un re tema para el que le interese como bueno, saber qué pasa ahí. Acá un poco lo que traíamos era, ¿se acuerdan que al principio hablamos de, bueno, nos paramos desde unas definiciones del desarrollo territorial, que habla de múltiples dimensiones, y bueno, estas múltiples dimensiones también abarcan esto que en un principio, cuando presentamos el espacio curricular, hablamos de lo que es cuando hablamos de desarrollo, digamos, hablamos de un desarrollo humano, pero que también está en relación a un desarrollo económico local, que tiene en sí la relación con lo social institucional, con lo ambiental, en base a un territorio, a estas necesidades. Entonces, es un poco esto, recordar desde dónde nos paramos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder avanzar en estrategias, en propuestas que sean socialmente equitativas. ¿Esto qué quiere decir? No se trata de políticas de igualdad de acceso, se trata de que los sectores menos beneficiados o más vulnerables puedan tener mejores políticas o instrumentos más flexibles que permitan la equidad en relación a otros grupos sociales. Esto de que hablamos de la generación de suelo urbano, sí, la generación de suelo urbano para el proyecto del desarrollista, pero también para la vivienda social y para la inclusión de esa vivienda social en esa trama urbana, digamos, no alejado, como pasó con los barrios ciudades. Esto tiene que ver con que sea estrategia políticamente democrática, digamos, de poder poner en la mesa a los distintos actores que conforman la ciudad, escuchar las voces y llegar a conclusiones que puedan respetar un poco todas las visiones, que sean económicamente eficientes, es decir, que cuenten con recursos, y en caso de que, porque sabemos que los recursos son acotados, poder generar estrategias de cómo hago para generar estos recursos. Por eso volvemos a la articulación público-privada, por ejemplo, o ya vamos a ver después en la otra diapo, hacer eco de factores exógenos como son los ODS, la nueva agenda urbana, que vienen con un montón de otros paquetes de financiamiento, que si hay buenos diagnósticos locales, buenas capacidades en la gestión local, podemos utilizar todos estos factores para un bien que nos interesa, digamos, que nos hace crecer ordenadamente, que nos hace crecer socialmente equitativo, y volvemos como en cada uno de estos puntos. Ahí suma lo que dice Caro. Esta placa está buenísima para cuando uno por ahí se acerca a algún gobierno local y empieza a hablar de lo que es el desarrollo local, como un punteo a ver cómo estamos en las diferentes dimensiones, ¿no? Vos decís, bueno, che, a ver, en desarrollo humano, ¿cómo estás? Y es como que abrís ahí el frente de decir, bueno, a ver, el tema de educación, la formación, el empleo, como un checklist, ¿no? Como tenerlo como puntos de partida para mirar puertas adentro de los gobiernos locales, que muchas veces la mirada de desarrollo no está muy clara, por dónde iría, de qué estamos hablando, por ahí muchas veces se va la mirada hacia el desarrollo económico y no se ven las otras dimensiones. Entonces está buena la placa como para ponerla, y podríamos sumar inclusive un listado un poquito más largo, más profundo, sí, si se quiere, ¿no? De esa mirada, pero es un lindo disparador para partir de un diálogo con ciudadanos, ¿no? De decir, che, mira, ¿cómo estás en este tema? Digo ciudadanos y digo actores y digo instituciones, por supuesto, a la hora de hablar de desarrollo, por ahí pon una placa de esta y tenés como para hablar 2 horas tranquilamente de cómo estás en cada uno de estos puntos,
¿Y cuál te parece que no están acá? Porque también podés decir, che, esto es un disparador, pero podemos sumar algunos iconos más y seguir sumando en esto de lo que nos sucede, mirando una miradita profunda, o de última, un punto de partida para una mirada profunda de ese territorio. Sí, totalmente. Pau, digo dos cositas y te dejo. En eso también, como para terminar de pensar en estas estrategias, lo que lo termina de complementar es, bueno, tener justamente en vista lo sustentable, digamos, lo que ahora también charlamos de, ahora no, hace bastante, ponemos en juicio de, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué territorios estamos modificando? ¿Eso es sustentable? ¿No es sustentable? ¿Lo podemos mantener en el tiempo? ¿Cómo hacemos para que eso sea así? Que también tiene que ver con que se usen o que estas estrategias sean tecnológicamente apropiadas. ¿De qué hablamos con eso? Tiene que ver con que se adecúen a los medios, digamos, que donde haya personas que los puedan llevar adelante, donde no sé, sean, por ejemplo, cuando hablamos de tecnologías adecuadas, tiene que ver en sistemas constructivos, tiene que ver también en tecnologías sociales, que pueden ser políticas aplicadas y demás, digamos, es bastante amplio el abanico. Ahora sí, Pau, perdón. Está bien, tenías que terminar. Yo voy adelantado nomás. No, pensando en esta placa anterior, en esta placa que están mostrando de las dimensiones y cómo uno tiende a pensarlos como estamentos separados y cómo debería ser una visión donde se vea que las dimensiones se nutren y se interrelacionan todos, y pensando también en lo que decía esto de las estrategias y la revaloración de los recursos endógenos, vinculados muchas veces con necesidad de interactuar con exógenos, porque los endógenos no son suficientes, porque no tienen la entidad o la formación necesaria, y me puse a pensar en el encuentro que tuvimos los de desarrollo el fin de semana pasado, que fuimos a ver la Villa Educativa, y ahí pensaba en esto, como la dimensión del acceso a la educación de un sector empobrecido del norte de Córdoba, cómo trabaja un recurso endógeno, porque es una cooperativa que surge de lo privado, digamos, y cómo va estableciendo nexos con recursos exógenos como las universidades públicas, y va firmando acuerdos para lograr potenciar la educación en la población joven de la localidad, pensando no en un corto plazo, sino en 10 años tener personas capacitadas en distintas áreas, porque no necesariamente tiene que ser solamente técnico, puede ser o sea, de emprendedores, de todo tipo de capacitación, para lograr ese concepto de desarrollo, ¿no? O sea, vivenciar la localidad en un futuro y no en el corto plazo y la resolución de una problemática inmediata, ¿no? Porque están haciendo una construcción quizás pensando en que van a tener profesionales de 5 a 6 años. Esa Sí, Villa totalmente. Educativa. Pero qué importante el diagnóstico hoy, ¿no? Para saberse de qué es necesario, obviamente la paciencia y la proyección en el tiempo, pero también el hacerse la pregunta de, bueno, ¿qué ciudad queremos o qué territorio estamos construyendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es posible? ¿Qué recursos tenemos? Digamos, estos lugares a preguntarnos me parece que son importantes y que nosotros ahí cumplimos un rol esencial, digamos, como agentes del Sí, desarrollo. la verdad que honestamente el encuentro fue muy bueno, o sea, Qué bueno. motivó Bien. bastante y como que nos puso, sobre todo nosotros que con el Mati, la Mili, quizás no la Guada también estuvo con nosotros ahí compartiendo, pero producto de la pandemia no habíamos tenido mucha oportunidad de hacer De encuentro. territorio, o sea, de visualizar esto. Este año nosotros hicimos de todo, hicimos turismo, estamos como haciendo de todo para ver también multidimensionales. Claro, lo que te interesa. Y pensando también que yo lo comenté al proyecto del Observatorio de Políticas Públicas desde el lado del turismo, pero una de las problemáticas que surgía ahí era la cuestión de hábitat, el valor de la tierra
cómo se había potenciado el valor de la tierra a partir de la inauguración del parque, cómo haces, tanto para un modelo tradicional de turismo como para un modelo alternativo, construir la infraestructura, cómo lográs el financiamiento, porque Miramar se le negaron muchas veces financiamiento por el alto nivel de contaminación que tienen el agua. O sea, ellos tenían un proyecto de un microemprendimiento para el barro curativo, no sé cómo era el proyecto en sí, y la nación le negó financiamiento por la contaminación que había. Entonces, pensando en esto, cómo se va vinculando todo, la ODS, pensar en emprendimientos de triple impacto, y todo se va mezclando en un lindo quilombito. La integralidad, eso lo resumimos como la integralidad de los factores. Como una cosa se empieza a repercutir, perdón. Que hay en lo que planteas, Paula, que hay muchos tópicos, ¿no?, para profundizar, pero que me parece súper interesante. Creo que el concepto de trabajar con la comunidad, esa idea de hacerlo con la comunidad, donde vos cuando trabajas con la comunidad, trabajas mucho las cuestiones culturales, de idiosincrasia, de identidad. Yo creo que los puntos de partida ahí hay que tomarse un tiempo. Por ahí uno que viene de otros pagos, que viene de otro lugar, que viene de otras formas por ahí de trabajar, cuando vos llegás a una comunidad donde no tenés ese manejo del día a día, de lo que sucede, de la mirada, de las formas, de los estilos de vida y demás, hay que ser súper permeable, hay que hacer un filtro para absorber eso, escuchar a muchos de los actores de ahí, ¿no?, donde tenés que embeberte de todo esto que te van contando, porque esos factores culturales, si no los tomás en cuenta, podés hacer la propuesta más fantástica y más hermosa que se te puede ocurrir y muy probablemente fracase, porque no escuchaste las claves ahí de esos conceptos que tienen que ver con lo que le pasa a las personas de mucho tiempo en un lugar y que tienen formas de ver la vida, y que no es lo mismo el norte de Córdoba que el sudeste, como estamos de este lado, bueno, de mi parte, Caro está más al norte, algún día la vamos a traer de vuelta para este área, pero digo, en función del lugar donde estamos, de las vivencias que tenemos una forma de ver las cosas. Y por ahí eso también, para un licenciado en desarrollo o para cualquier profesional que trabaje territorio, requiere de un esfuerzo de permeabilidad para no creerse que puede marcar un norte, un camino, más allá de que podamos conocer un montón de instrumentos y mecanismos y herramientas y demás, ¿no? Me parece que escuchar ahí está una de las claves súper interesantes, y que por ahí en esos diálogos empezás a descubrir un mundo que en la universidad por ahí no lo ves tanto. Tenés que lograr que por ahí, por estos proyectos, te acerca de esa manera y empezás a ver, mirá cómo era esto, che, mirá, y si en esos encuentros empezás a escuchar a quienes viven, más todavía, porque ahí es realmente lo que decía la compañera hace un ratito, ¿no? Subió el precio del tomate, dijo, ¿no? Subió el precio del tomate porque de acá, de donde estaba esto, pasó a estar allá. Mirá el dato, frente a la frase de un productor, cómo empecé a entender cosas de procesos que van más allá de una imagen satelital, de una metodología para mirar el territorio, sino de la escucha de lo que le pasa a la gente con los despelotes que tiene. Bien, totalmente. Vamos a sumar las últimas plaquitas. Sí, las últimas dos que nos quedan. Dale, ahí vamos. Sí, incluso ahí, bueno, justo en esta diapo que estábamos viendo, hay una frase que un poco les traíamos porque que Andrea Catenesi la trae en el artículo, y que tiene algo paradójico también, que dice, un nuevo paradigma que privilegia la ciudad real, aceptando que en ella la presencia permanente del conflicto y tomando la gestión cotidiana como un punto de partida, digamos, partir de que existen los conflictos, que lo van a seguir existiendo, que son dinámicos y que es necesario poner como esto en articulación para dar un abanico de respuestas. Lo que yo digo que es paradójico es que dice un nuevo paradigma y ella escribe en 1998, o sea, estamos hablando ya de cuántos años han pasado y seguimos cuestionando o pensando, bueno, hacia dónde avanzamos, ¿no? Por eso también, cuando le decía, bueno, no sé si hoy vamos a seguir llamando a la planificación estratégica
o en unos años capaz cambiemos el nombre, pero lo importante es poder partir desde estos diagnósticos de los territorios, de hacernos preguntas, de intentar buscar respuestas, pero siempre con la mayor cantidad de actores, de instituciones y de representaciones que hayan, digamos, conocer los contextos, los factores locales, digamos. Raquel Rowling es una autora súper interesante Sí. para seguirla y para escucharla, porque hace tiempo que define cuestiones que pasan en Latinoamérica y tiene una visión muy, muy interesante y muy aguda para seguir. Sí, si no la conocen, les recomendamos que la busquen. Bueno, y un poco al final de también este artículo tenía que ver con, bueno, las propuestas. Todo bien, planteamos el problema, planteamos de que hay un debate en relación a esto, pero ¿hacia dónde vamos? Y bueno, en este hacia dónde vamos hay políticas territoriales que vienen un poco a atencionar, guardar otras respuestas. Por un lado, están como las iniciativas más argentinas que de alguna manera le ponemos como estos factores endógenos que tal vez no son tan locales, pero bueno, son más nuestros. Y por otro lado, les pusimos ahí algunas iniciativas de factores más exógenos, de cuestiones más globales que vienen pensadas desde arriba, que no porque estén pensadas desde arriba estén mal pensadas, incluso también tienen visiones de contextos mucho más globales, como cuando en la primera clase le contamos esto de que cada 10 años se hacen los encuentros de Hábitat 1, 2 y 3 han pasado hasta el momento, donde se dan discusiones de qué hablamos cuando hablamos de urbanización, si es reurbanización, si hablamos de periurbanos, de urbano, de periferias, como se ponen en discusión conceptos y debates que van actualizando e innovando estos marcos que nos ayudan a pensar, bueno, desde dónde vemos el territorio, desde dónde pensamos la planificación y demás. Ahí, Caro, sumo lo que vos decís. Y por ahí yo me animaría a decir que no es que sean miradas exógenas, sino que en realidad son marcos globales que parten de un montón de gente, que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil, que tiene que ver con estados, con organizaciones, con personas, con movimientos sociales. O sea, hay un conjunto, inclusive digo globales porque se dan en distintos lugares de todo el planeta y que buscan algunos planteos de carácter común que tienen que ver con muchas de las cuestiones que por ahí charlamos por ahí en Derecho a la Ciudad y que van decantando en estas agendas de hábitat que van como ratificando elementos que son importantes considerar, elementos emergentes, dinámicas, bueno, dentro de las cuestiones que vos planteabas hace un ratito en el cuadro donde hablabas de las cuestiones de la política, de lo ambiental, de lo social, además de esos parámetros o grandes dimensiones, hay un montón de dimensiones transversales que tienen que ver con género, que tienen que ver con acompañar a niños y niñas, que tiene que ver con la sostenibilidad, con pensarlos, sí. Totalmente, que son miradas más profundas, inclusive de grupos vulnerables, de personas que están aisladas, de personas que están que se han sido impactadas tremendamente con la pandemia. El otro día, mirando el tema de los ODS con los compañeros no docentes de la universidad, que estamos dando unas charlas vinculadas a temas que tienen que ver con la universidad, tocamos el ODS 4, ¿no? Que tiene que ver con educación de calidad, y revisando datos, hay datos a nivel mundial que son catastróficos en cuanto a cantidad de niños y niñas que han sido excluidos de la escuela porque no pudieron entrar más a la escuela por un periodo de tiempo, y esto ha generado un impacto tremendo en la nutrición, en los saberes, en el acompañamiento. Los ha roto a muchos niños y niñas en el mundo la situación, y el número de millones y millones de niños que se quedaron afuera te marca que la pandemia rompió muchas cosas, y estos marcos te ayudan a esas lecturas, a decir, che, esto está pasando a nivel global y no es exógeno, nos pasa a nosotros, nos pasa acá en el barrio, nos pasa en un montón. Yo hago siempre esta alerta porque a veces se mira con cierto resquemor algún marco global, pero son cosas que nos pasan, nos está pasando en todas nuestras ciudades, y que te lo digan y te lo marquen con números a nivel global también te marca una alerta, che, hay muchas cosas que se están rompiendo, y reestructurar estos procesos en ODS, en los 17 objetivos,
o en Hábitat, que trabaja un perfil, o en el apoyo a la Carta del Derecho de la Ciudad. Bueno, en cuántos instrumentos o marcos que te dan ayuda, para mí son fundamentales, sobre todo para mirar, y después, bueno, vas a hacer tu lectura de tu localidad, tu región, tu qué es lugar. lo que sirve y que no, Ayuda un totalmente. montonazo. No, está muy bueno el aporte, Javi, porque es verdad, lo que podemos llamar como factores exógenos tal vez son por ahí las fuentes de financiamiento, pero sí esto de que nos traen como otras visiones y también van marcando agendas, ¿no? Y van llevando a muchos espacios que tal vez no tienen estas capacidades, a animarse a generar las capacidades, ¿no? Porque eso también hay que reconocerlo, y también está bueno ponerlo en debate y traer, bueno, esto que bien lo dijiste. Pero bueno, un poco ahí como para ir cerrando, de esto, la propuesta es esto, de poner en foco los problemas urbano-ambientales, que también podemos sacarlo de lo urbano y llevar como a lo urbano, lo rural, a lo periurbano, siempre que se evidencien los conflictos reales que involucran tanto a actores como relaciones de poder y que se dan en condiciones de desigualdad. Entonces, partiendo de esta base, de que estamos en condiciones de desigualdad que son estructurales, es necesario repensar esta acción pública privilegiando el rol del Estado en esta toma de decisión y que es el que puede brindar los instrumentos para esta escucha y que puede articular con el privado para generar financiamientos, digamos, como privilegiando ese rol, pero no sesgando los demás. Hablamos de esta acción pública transformadora, que tiene que ver con gobiernos con agendas, con planificaciones, pensando en ciudades reales, poniendo los conflictos como algo que surge y que está y que son dinámicos y que van a estar siempre y que hay que estar ahí innovando para poder resolverlos, haciendo las miradas un poco más integrales y demás. Usar instrumentos que sean flexibles, que sean adecuados a cada problemática, esto que antes les decía, con, por ejemplo, políticas equitativas. Digamos, no todas las políticas tienen que tender o no todas las políticas tienen que ser en igualdad, sino más en equidad, que la gran diferencia es que uno plantea como lo mismo para todos y el otro es como, bueno, hay que hacer diferenciaciones porque hay algunos que ya están en un nivel y hay otros que es necesario como ayudarlos a que lleguen ahí. ¿Sí? Esa es como la gran diferencia. Y después, la articulación de estos instrumentos, que es lo que también comentaban las chicas al principio, de que no podemos, o lo que les decía con el ejemplo del procrear, sirve aplicar políticas sectorizadas, sí, pero la solución también va a ser sectorizada. Mientras mayor pueda ser la integralidad y la articulación entre las políticas, mejores van a ser esas soluciones que podemos brindar y más amplio va a ser ese abanico que estamos planteando. Entonces, ahí lo que se propone es articular los instrumentos de planificación con esta gestión del suelo, con la articulación público-privada, esto de generar recursos desde otros lados, porque el Estado no llega a todo, y siempre privilegiando la participación y agregaría la organización social. Buenísimo, Caro. Sumo a eso y con esto creo que ya estamos cerrando, así que esperen que voy a cortar. Hay una de las frases más fuertes, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, era quédate en casa y lávate las manos, ¿no? Frente a una gran parte de la sociedad que no tenía casa y no tenía agua. ¿Sí? ¿No? La consigna a nivel general de muchos de los estados era esa, y fíjate cómo desnudaba en la propia frase, decir quédate en casa, pero no tengo gente sin casa, y lávate las manos y no tengo agua, ¿no? Hay mucho, el acceso al agua todavía es un problema, que el agua potable impacta muchísimo, ¿no? Digo, parte de los problemas de la pandemia también son temas que nos hacen reflexionar de la situación que vivimos y dónde estamos, y que siempre es como que tenemos que recuperar y revisar, ¿no? Que estamos en condiciones como muy complejas en cuanto a nuestro hábitat. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos llegando para hacer el cierre, y si alguien quiere hacer alguna reflexión más, si no ya nos vamos despidiendo. Los dejamos pensando todos. Sí, repensando. Bien, a mí me gusta como esto de hacer, como cada vez que hagamos estas partes, de hacer hincapié en esto de que nos pensemos como
como agentes del desarrollo, digamos, estamos estudiando o estamos transitando este espacio curricular, como esto, generando capacidades, poniéndonos en lugares y haciéndonos también responsables, o más que haciéndonos responsables, animándonos a pensar cómo podemos pensar y cómo podemos tensionar, articular y generar estas políticas en los territorios, ¿no? Tal cual. Bien. Bueno, si les parece, entonces vamos cerrando la clase de hoy. Dejamos la consigna, como dijo Caro, que para completar este trabajo práctico del tema 2, que es el primer trabajo práctico dentro de este tema, crecimiento y desarrollo territorial, para que completen ahí, hagan las lecturas y seguimos avanzando. Vamos camino al tema que sigue, que va a también tener esta cuestión de territorios en conflicto, algo más de instrumento. Bueno, vamos a ir dándole más cuerda a los temitas que teníamos planificados. Cualquier novedad nos consultan por adentro del campus y vamos con esta lógica que tenemos siempre. Fechas, Caro, tenemos claro ahí lo que Ahora, viene. eso quería recordar. El jueves que viene entregan trabajo práctico 1, le subimos bibliografía sobre este tema nuevo, que después lo vamos a revisar en la clase que tengamos en el encuentro, pero tenemos jueves 15, actividad en el campus virtual. El jueves siguiente, que es el jueves 22, no nos encontramos porque es semanas de exámenes, y el jueves 29, si me dan bien las cuentas, creo que sí, nos volvemos a encontrar y ahí volvemos a charlar un poco sobre la evolución de los trabajos prácticos e introducimos el tema de territorios en conflicto. Perfecto. Así que, bueno, eso, estamos atentos a cualquier consulta. Duda, dijiste trabajo número 1, es el trabajo número 2. Es el trabajo práctico número 1 del tema número 2. Ah, ahora entendí, ya se me enredaba todo. Digo, me faltaba un trabajo práctico, digo yo. Claro. No, Claro, No, el trabajo práctico el número problema 2. que teníamos es que en el cronograma decía trabajo práctico número 1 y andábamos transitando lo que decía tema 2. Entonces, Claro. ¿qué le ponemos, Caro? Bueno, y ahí fue el lío. Y ustedes resuelvan el trabajo práctico de crecimiento y desarrollo No territorial. importa qué número es, no hay que hacer la consigna. Y está ahí adentro. Porque si no, Está bien. Listo. Bueno, nos vemos bueno, pronto. nos vemos pronto, que anden muy bien. Chao, chao. Detenés la grabación, Javi, así ya. Chao, Gaby. Ahí está.